no eres un pecador. En espíritu tú no eres pecador. Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. O sea, tú fuiste perfecto por un mes, para siempre. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en la religión tradicional, en la ley nos enseñaron que éramos pecadores y que el Señor nos perdonaba el pecado hasta que nosotros nos arrodillábamos y ya en ese momento volvía otra vez y nos perdonaba, y volvía otra vez y volvía otra vez, ¿sí? Y si una persona salía a la calle y le preguntaban, bueno, y si te agarran mintiendo hoy, ¿para dónde te vas? Y la persona pues lo decíamos con toda la razón, para el infierno. Entonces vivíamos ¿en qué? En condenación. Porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién no ha mentido? Y una mentira es pequeña o grande, es mentira. Entonces, si una persona viene, se arrodilla, estoy hablando de la ley, se arrodillaba, oraba un tiempo, pedía perdón, pero a los 5 minutos salía al parqueadero y alegaba con su esposa y le decía una grosería, según la ley, ¿qué era? Condenado para el infierno, para la quinta paila. Pero la Biblia dice que no, que nosotros con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos. Entonces esto quiere decir que Él nos salvó por su... y que al ser perfectos en espíritu, nuestra salvación no se pierde, no se puede perder, porque Él nos salvó en espíritu. Pero hay un aspecto que es el otro aspecto del pecado, que es el aspecto de la carne. ¿Por qué? Porque se ha entrado en desafortunadamente, cuando se comenzó, el Espíritu Santo comenzó bueno, la gracia siempre ha existido. Desde los primeros días el Señor dice que los hombres tuvieron gracia delante de Dios. O sea, la gracia siempre ha existido, pero en esta última época el Señor ha iluminado el Evangelio. No es que es nuevo, no es que, sí, Pastor Hurtado, que usted está trayendo una nueva enseñanza, como me dijo alguien. No estoy trayendo ninguna nueva enseñanza. Es la misma enseñanza, pero ya clarificada de acuerdo a la Biblia. Sencillamente, ya el Señor nos entrega algo diferente, pero es lo mismo. Entonces, vamos a ir a Romanos 8:3 para ir aclarando todo esto. Les decía antes, desafortunadamente, cuando se comenzó a hablar de la gracia, muchas personas y muchos pastores y muchos enseñaron de la gracia, y entonces el mundo creyó que como estábamos en gracia podíamos hacer lo que queríamos. Dijeron, no, pues un momento, si yo ya estoy perdonado, si yo no pierdo mi salvación, pues tomemos, bebamos y emborrachémonos, que luego moriremos, pero ya somos salvos. Y eso fue lo que se enseñó y se sigue enseñando todavía en muchas iglesias, y ese se llama libertinaje. Pero por eso vamos a hablar del otro aspecto, el Espíritu, porque el Espíritu ya es salvo, ya tú eres salvo, tú eres un santo, tú eres un hijo de Dios, tú fuiste libre, tú estás perfecto en Cristo Jesús. Pero hay una parte que todavía estamos en la carne y no hemos llegado a la perfección de nuestra carne hasta que no seamos transformados o cambiados, hasta, como dice la Biblia, vamos de gloria en gloria hasta que seamos perfectos, ¿ok? Bueno, entonces Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, la carne de Jesús era carne de ¿qué? De pecado. Para los religiosos esto es duro. Voy a volverlo a leer.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Él vino con un cuerpo igual al de nosotros, un cuerpo de pecado. La única diferencia que tuvo Jesús fue que no pecó. ¿Sí entienden? Porque Él fue tentado en todo. O sea, las mismas emociones que tú sientes las sintió Él. Las mismas pasiones que has sentido, las sintió Él. Las mismas tentaciones que has tenido tú, las tuvo Él. Pero Él venía con un mandato del Señor, del Padre: no voy a pecar. Entonces Él pudo condenar el pecado. Voy a aclararlo de otra manera para que lo podamos entender. Yo sé que ya lo entendieron, pero para los hermanos de internet o de la televisión. Si yo soy el jefe de una compañía y llego a la compañía a las 6 de la mañana, soy el dueño o el jefe o el manager, y tomo una escoba y barro el warehouse, la bodega, la barro, la dejo limpia, y resulta que se llegaron las 7, 8 de la mañana y no han llegado los que limpian la bodega, pues yo puedo, con toda la autoridad, condenar o regañar a los que no lo hicieron, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y como Él no pecó, entonces Él pudo agarrar el pecado y condenarlo en la carne. Entonces Dios quitó el pecado del espíritu y lo condenó en la carne. Esto quiere decir que la carne es la cárcel del pecado. Tu carne es una cárcel. ¿Por qué? Porque dice, vuelvo a repetir el versículo, la última parte del versículo, dice: y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que la carne viene a ser ¿qué? La cárcel del pecado. O sea, esa carne tuya, esa carne mía, es una prisión del pecado. O sea, vive ahí, está en tu carne. Ahí está condenado. Ahí está el pecado, pero está condenado, está pagando su pena. ¿Pero dónde la está pagando? En tu carne, en nuestra carne. ¿Sí entienden esta parte? Es bien importante, hermanos, que le pidamos al Señor que nos ilumine, porque esto es poderoso. Condenó al pecado en la carne. Ok. Entonces, el pecado, cuando estaba en el espíritu, podía hacer mucho daño porque nos llevaba a la muerte. Pero ahora que está el pecado ya condenado en la carne, no puede matar el espíritu, porque el espíritu ya está salvo y perfecto en Cristo Jesús. Pero sí le puede hacer daño a la carne. Voy a explicarlo de otra manera. Un preso, un matón, lo condenan en la cárcel X, Santa Rita o la que sea. Pongámosle Santa Rita, dejémosle la cárcel Santa Rita. ¿Qué pasa con el preso, con el detenido? Ya no puede hacer daño en las calles, ¿verdad? Ya no puede, porque está detenido. Pero en la cárcel sí puede hacer daño, porque puede matar a un guardia, puede matar a cualquier persona, puede hacer lo que él quiera si lo dejan. ¿Sí entienden? Entonces así es el pecado. El pecado ya no puede matar el espíritu, pero sí puede hacer daño en la carne. Vamos. Pero hay algo que tenemos que ver muy lindo, y es esto: el Señor nos dejó un arma poderosa para que ese pecado que está condenado en nuestra carne no nos haga daño. Vamos a ir a Romanos 8:2, del arma tan poderosa que el Señor nos entregó.
Estoy hablándole que yo sé que para los que no han venido casi es muy difícil de pronto esto y de qué están hablando. ¿Qué es eso? Pero yo oro para que el Señor les ilumine el espíritu, la mente, perdón, y puedan ver más allá de lo que el Señor nos está entregando. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu de vida, ojo, ley, hay una ley que se llama ¿qué? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado. Ese es el arma que nosotros tenemos, la ley del espíritu. Por ejemplo, vuelvo otra vez a la cárcel. Hay una ley en la cárcel que dice, si alguien toca a otro preso, lo llevamos al calabozo o al solitario. ¿Ustedes han escuchado eso, el solitario? El solitario es un sitio donde, yo sé que como ninguno ha estado en la cárcel, pero en las películas nos damos cuenta de lo que es un solitario, que el que comete un delito dentro de la cárcel, lo confinan en un sitio donde lo dejan solo, ¿sí? Entonces esa es una ley interna. Esa es la ley interna que existe. Entonces Dios nos entregó una ley interna a nosotros que se llama la ley del Espíritu. Nos la entregó, nos la puso a nosotros, nos la dio. Ahora vamos a ver esto. Esa ley del Espíritu no permite, si nosotros ejecutamos esa ley no permite que la carne te haga daño. Vamos a ver cuál es esa ley. Hebreos 8, 9 al 10. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, está hablando del antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, está hablando de un abandono que los dejó. El Señor dijo, ya, nomás, ya no, este pueblo rebelde, los dejo allá quieticos. Por lo cual, este es el pacto que haré. Está hablando de un futuro, ya para nosotros, porque está hablando de una profecía que sucedió. Con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene la ley del Espíritu. Pondré mis leyes, aquí tenemos que entender esto bien claro, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la palabra? Que el Señor ya puso su ley. La ley del Espíritu está ¿en dónde? En nuestra mente. Diga conmigo, mente. En nuestra mente está, y está grabada con letras o de sangre o lo que sea, pero está grabada ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Sí ven esos secretos tan lindos? Cuando el pueblo de Dios logre entender y comprender todo esto. Yo le decía ahora al hermano, Moisés duró 40 años pasando el desierto y luchando, y dejó el legado a Caleb y a Josué. Y Moisés no pudo ver la tierra prometida, pero Caleb y Josué entregaron la tierra, y todos los jóvenes entregaron la tierra prometida. Sigamos. Entonces, sabemos que la ley del Espíritu está en la mente de los predestinados, ya está en la mente tuya, ya tú no puedes decir no, no está. No está, no puedes hacerte ya a partir de este día, tú no puedes decir, yo no sabía. Y si no, tápate los oídos ahí, hermano, porque lo que viene es bueno. Ya no puedes decir, no lo sabía, porque por eso el Señor nos da para entregar la palabra.
Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos bendecidos, que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nosotros llegamos a ese, porque muchos lo hacemos o no, yo creo que todos nos declaramos así, puros, limpios, santos, perfectos delante del Señor, prósperos, prosperados en todas las cosas, con sabiduría, nos declaramos así. Cuando tú llegas a eso es porque la ley del Espíritu está trabajando dentro de ti y es la que te va a dar la convicción. De resto tú no puedes decirlo. Una persona puede decir, yo soy próspero, pero al ratico dice, era por molestar, yo qué próspero voy a ser. Estoy sano, pero qué va si las enfermedades me siguen, porque no hay una convicción del Espíritu dentro de él. Todavía se sigue sintiendo enfermo, pobre, malo, todo lo peor, pecador, sucio, inmundo, de todo. Pero cuando el Espíritu de vida comienza a trabajar en nosotros y comienza a darnos y a darnos y a darnos y a darnos, entonces es cuando nosotros comenzamos a declararnos santos, puros, perfectos, limpios delante de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es cuando se cumple este versículo tan poderoso que el Señor nos da, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, los que están bajo la ley, y aquí es donde viene lo bueno, todo aquel que le gusta la ley y que quiere seguir la ley, el pecado se va a enseñorear de él. O sea, lo va a agarrar. Todo el que está en la ley. Por eso es que las iglesias de la ley siempre tienen que estar llevando a las personas a que regresen al Señor, que le pidan perdón al Señor, que vivan con el Señor. ¿Por qué? Porque están bajo la condenación. O sea, el pecado se enseñorea de ellos. Vuelvo a repetir el versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando tú estás bajo la gracia, el pecado no se va a enseñorear de ti. Y aquí es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás escuchando prédicas por un lado y por otro, y estás acá y tienes amigos de allá y amigos de acá, y conversas con el uno y conversas con el otro, y todos te van a llevar ley, porque eso es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado la ley. Entonces te vas a confundir. Pero mira, ¿cómo así que el Señor ya destruyó al diablo y al demonio y que esto y que lo otro? Y el otro le dice, no, hermano, eso es mentira, eso es falso, eso no es así, eso no es lo que quiso decir la Biblia. El Señor vino, pero el Señor no destruyó al diablo. Él vino y apenas le pegó una patadita al diablo y allá lo derrumbó, pero a los 8 días el diablo se levantó otra vez y comenzó a acabar con la humanidad. Entonces, ¿para qué murió Jesús? O sea, si nosotros lo entendemos. Entonces no debemos de confundirnos. Por eso es bien importante que tengas estas palabras del Cristo Jesús en tu corazón. Y ese versículo es bueno, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, el apóstol Pablo nos dice que la ley del mal está en nuestra carne. Hay una ley del mal que está en nuestra carne, pero la ley del Espíritu está en nuestro hombre interior, en nuestro yo interior. O sea que estamos, por eso es que hay una lucha tremenda entre nosotros, hay una guerra dentro de los hijos de Dios, nos peleamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu te dice no lo hagas y la carne te dice sí hágalo, y el Espíritu te dice no lo hagas y la carne sí lo hace o lo quiere hacer. Vamos a ir a Romanos 7:21 para que miremos esta ley. Estamos hablando teología, hermanos. Les estoy hablando no como a niños, sino como a maduros, como una iglesia madura en Cristo Jesús. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Entonces hay una ley, ¿no? Que el mal está ¿en quién? No, en el apóstol Pablo, en nosotros no. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué me deleito en la ley de Dios? Porque Él ya grabó y ya puso su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso me puedo deleitar. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire, un sencillo. Uno de los miembros más bonitos y más lindos que tenemos nosotros, ¿cuál es? La lengua, ¿o no? ¿Cómo dice el apóstol Santiago? Que es un mundo de maldad la lengua. Tan chiquita, la sin hueso, tan chiquitica, pero ay, qué daño el que hace, ¿o no? Prende, dice que enciende la rueda de la creación, la enciende, imagínense, y es uno de nuestros miembros. Entonces él dice aquí, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y debía de empezar ahí, lengua, y sigamos por ahí, derecho. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de ¿quién? ¿Con qué le sirvo a la ley de Dios? Ojo ahí, con la mente, no con las rodillas, no con las oraciones largas, no con los ayunos, no con los ritos religiosos, sino ¿con qué? Con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces en nosotros hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que servirle a Dios con nuestra mente. Pastor, ¿y cómo le sirvo a Dios con nuestra mente? Porque esa es la pregunta. Entonces ahora vienen las respuestas. ¿Cómo le sirvo yo a Dios con la mente? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo cambio yo? ¿Cómo le puedo servir al Señor con la mente? Renovando el entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? En la mente. Entonces ahí dice, renovado el entendimiento. ¿Y cómo renuevo el entendimiento? Porque esa es la otra. Pastor, pero ¿cómo renuevo este entendimiento? Con la gracia, con el evangelio. Lo único que te va a limpiar tu mente y tu corazón es el evangelio. No existe otra cosa, ni psicología, ni lavado de cerebro que te hagan. Te pueden venir a lavar el cerebro de una u otra manera, te pueden hacer lo que sea. Nada de eso va a renovar tu entendimiento. Lo único que va a renovar el entendimiento es ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios. Porque esa es por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, por eso es que él dice en su oración, ¿no? Él dice que él ora para que nosotros seamos alumbrados y podamos entender esto, porque es que no es fácil. Si esto se diera en el mundo entero y en todas las iglesias, habría un cambio total. Pero desafortunadamente, y yo les digo una cosa, hermanos, somos privilegiados en el Señor. Les digo con todo mi corazón, somos privilegiados. Lo que Dios nos está entregando esta palabra, hermanos.
manada pequeña, remanente del Señor. Dice Efesios 1:15 al 18, dice el apóstol, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento en el y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Ahora bueno, el Señor me está dando aquí algo bueno. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que la única manera que tú puedes entender tu herencia, la única manera que tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran, la única manera que tú puedes vivir reinando en vida y viviendo en victoria es conociendo a Jesucristo, conociendo el pacto. Y por eso el apóstol Pablo dijo algo, esto me lo está dando el Señor ahorita, un versículo, no lo tengo acá pero me acuerdo de ese versículo que dice: porque yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué no dice que presentó a Cristo antes de ser crucificado? No dice: me propuse a ustedes venir y mostrarles cuando Cristo era niño, después cuando fui adolescente, después cuando fue joven, cuando predicaba, cuando sanaba enfermos. No, me propuse venir a ustedes y predicarles a Cristo crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? Porque Cristo crucificado y resucitado es victorioso. Mientras que Cristo estaba en la tierra, como hombre no se llevó las enfermedades, sanó a los enfermos, pero no se llevó la enfermedad. Él les dio comida a los pobres, pero no se llevó la pobreza. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, allá crucificado y resucitado, sí dio dones a los hombres, dio victoria a los hombres, nos enseñó un mejor camino. Por eso el apóstol Pablo dice: si a Cristo lo conocemos en la carne, ya no lo conocemos más, ahora lo conocemos en el Espíritu, para que no seamos de Jesús de Nazaret, sino del que resucitó de los muertos, del resucitado. Porque a Cristo no lo podemos conocer nosotros en la carne, porque en la carne eso es lo que nos han enseñado, ¿sí? Señor, sáname. Y Jesús se pone a mirar: oye, ¿por qué me pides que te sane? ¿Por qué me estás pidiendo que te sane? Eso fue en la carne. Si yo en la cruz del Calvario me llevé todas tus enfermedades, confiese que ya eres sano, confiese que ya eres próspero, que yo ya lo hice en la cruz del Calvario. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas más grandes que hay, la blasfemia más grande contra el Espíritu Santo, la blasfemia más grande contra el Espíritu Santo y estaba ahí escondidita. Por eso es no confesar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo me declaro enfermo, pobre, miserable, estoy diciendo: lo que hiciste en la cruz del Calvario no sirvió para nada. Pero cuando yo declaro: gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario me sanaste, y esta enfermedad, esto es una mentira que no la acepto, porque ya tú te llevaste toda enfermedad, te llevaste toda pobreza en la cruz del Calvario. Entonces ahí estoy declarando que Jesucristo sí murió y resucitó. Y es tremendo esto, hermano, pero ok, entonces viene una pregunta muy bonita: ¿y si yo peco, qué sucede conmigo? ¿Será que me condeno y me voy al infierno? Es una pregunta. Pastor, ya soy libre, soy pastor, ya estoy, me dice que estoy perfecto y todo eso. Pero ¿qué pasa si yo ahorita voy y me emborracho y peco y todo eso? ¿Me voy para el infierno?
La respuesta es, si tú eres hijo de Dios, no. No te vas a ir para el infierno, ni te vas a condenar, pero sí van a venir las consecuencias y el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo así que no te vas a condenar? No, porque si ya te salvó en espíritu, si ya te libró, vamos a verlo bíblicamente, para que no, si no, yo sé que ahí están la religión nos ha, pues le digo yo, esto no es fácil. Yo una vez, les contaba a ustedes una vez que fui al campo, estábamos muy jóvenes y fuimos a una finca cafetera. Y un tío, de parte de mi padre, el hermano de mi padre, tenían en esas fincas, cocinan con leña. ¿Saben qué es cocinar con leña? Entonces tienen unas ollas grandes de esas de aluminio, bien gruesas, que las ponen encima para cocinar. Es algo muy típico. Entonces se lo celebran a uno siempre que va uno de paseo y no sé qué, y le muestran a uno. Y hay estufas de carbón, que le meten el carbón y las... Pues resulta que fuimos allá y habían unas ollas. Las ollas tenían esto así de negras, el tizne. Y ellos con esponjas de esas de alambre las limpiaban, pero por más que las limpiaban, siempre quedaba. Entonces yo le pregunté una vez a ella, le dije, mira, ¿y esas ollas por qué? Y dijo, porque no las podemos limpiar, no se pueden limpiar, eso no le sale, eso es imposible salirle. Y yo no sé si ustedes saben de eso, ¿no? Si han visto esas ollas negras, que ya están negras y que tienen una costra negra y ya se acostumbran a cocinar ahí. Entonces, yo había venido a Estados Unidos y yo les mandé, había llevado unos botecitos de esos de Easy Off. Entonces se los mandé y ella después, cuando yo fui de paseo nuevamente, las ollas estaban brillantes. Y yo le dije, ¿cómo hizo? Y dijo, pues mire, como me mandó ese líquido de allá de Estados Unidos, pues yo se lo eché y les raspaba todo eso, y volví y le echaba, y volví y le raspaba, y volví y le echaba, y mírenlas ahora lo más lindas. Así somos nosotros por causa de la ley. Estamos negros y tenemos que raspar y raspar y raspar y raspar hasta que se quite la religión, porque no es fácil. Entonces, ¿cómo? Va a tocar echar icio. Entonces, no voy a leer todo el capítulo de Jesús, pero les voy a dar solamente la enseñanza, ustedes ya la conocen, pero después leemos un versículo. Había un hombre paralítico, ustedes saben la historia, y este hombre hacía 38 años que estaba enfermo, estaba en la puerta de las ovejas, y había un estanque que se llama el estanque de Betesda, y venía un ángel cada año y removía las aguas, pero el pobre paralítico no podía. Entonces Jesús llega y se queda mirando y le dice, hombre, ¿qué pasó? Y le dice, Señor, cada año yo trato de mandarme, pero llega otro primero que yo y se mete al agua y sale sano, y ya llevo 38 años aquí así. Y Jesús le dijo, hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se acuerdan de ese capítulo tan lindo? Y el hombre se fue. Entonces Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, o sea, Jesús después del tiempo, o tal vez el mismo día, en la tarde, se lo encontró en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vayas al infierno, para que no te condenes,
No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué fue lo que le quiso decir Jesús? Tú eres un predestinado, tú eres un hijo. Tú no te vas a condenar, pero sí vas a pagar en la carne si sigues cometiendo los pecaditos. No peques más. Y yo estaba pensando, bueno, ¿y ese paralítico 38 años en qué pecaba? Se emborrachaba, buscaba mujeres, fumaba, se drogaba. ¿Qué hacía ese paralítico allá si ni siquiera se podía ni mover? Vemos un caso más o menos igual o parecido en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, estaba hablando de algo grave. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, estaba con la madrastra. Tremendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando el apóstol Pablo. Yo ya me enteré de todo, ahora yo ya lo juzgué. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No dice entregado a Satanás para que se fuera para el infierno, ni para que se queme en la quinta paila. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que la salvación no se pierde. Pero era un pecado grave, ¿sí o no? Grave. Vamos a ver otro versículo que nos habla sobre ese punto de la salvación. Pues esto es bien importante, hermanos, que nos vamos aclarando la mente para poder entender lo que viene ahora. Primera de Corintios 3, 14, 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿él sufrirá qué? Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. O sea, la salvación no sé, pero el Señor te va a pasar por... Pastor, pero entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera. Ay, ya la salvación no se pierde, qué rico. Wow, qué felicidad, pastor, gracias. Yo sé que hay muchos que están diciendo, wow, porque esto es revelación. Entonces ya en la mente están, o sea que yo no había vuelto a tomar, yo no había vuelto a hacer, y ahora sí lo puedo hacer. Vamos a ver. Resulta que el Señor toma a sus hijos. A propósito, ¿cuántos son hijos del Señor? Levante la mano. Ok, espero que todos sean realmente hijos. ¿Por qué el Señor te dice esto? Como hijo. No te condena, no te echa de la casa, no te destruye, no te manda para la quinta paila del infierno, pero sí te dice lo que hace contigo. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama,
¿Y a quién ama? A sus hijos. Disciplina. O sea que viene aquí primero ¿qué? Disciplina. O sea, Dios te va a mandar primero ¿qué? Una disciplina. Pero después hay una coma, una pequeña coma que dice mucho. Y azota con Z a todo el que recibe por hijo. O sea, lo va a pasar ¿por qué? Por el fuego. Será salvo, pero por el fuego. Entonces mi pregunta esta noche es: ¿quieres vivir en el fuego? Con un cáncer, pobre, humillado, desterrado, divorciado, que la persona que tú amas no te ame, que los hijos que amas tanto ni siquiera te volteen a mirar, que llegues a la edad de cierta edad y los hijos te digan: no sirvió para nada ese viejo, saquémoslo de aquí. ¿Quieres vivir de esa manera? ¿O quieres vivir en victoria con Cristo Jesús? Entonces ahí es donde dice: si nosotros somos hijos, tenemos que portarnos bien para que no nos discipline ni nos azote. No seamos masoquistas. Entonces la disciplina del Señor viene a causa de dejar que el pecado que mora en la carne sea el jefe de nosotros. Cuando yo dejo que ese pecado que está morando aquí en esta carne haga lo que quiera, entonces el Señor dice: venga para acá. Si tú no puedes disciplinar el pecado, yo sí te voy a disciplinar a ti. Dios nos dice a nosotros: yo te he entregado, yo te he grabado mis leyes en tu corazón, en tu mente. Si tú no puedes disciplinar tu carne, sabiendo que tienes mis leyes, pues yo te voy a azotar y voy a salir y te voy a que se discipline, a las buenas o a las malas, pero va a ser disciplinado. Y si te tiene que sacar del cuerpo, te va a sacar del cuerpo. Y duro, que tal vez que a los 30 años tengas que irte, o 40 años. No, el hermano, no, 51 años, le dio un cáncer y adiós. ¿Y por qué? Solamente lo sabe, Dios sabe. Qué triste, ¿verdad? Pero qué bueno vivir en victoria. Así que denle un aplauso al Señor. Ok. Ahora alguien se hace una pregunta: pastor, ¿y qué pasa con el que insiste? Porque hay muchos que insisten, ¿no? Pues, eso, yo sé que el pastor allá nos hablan de la iglesia y no sé qué, y yo insisto en pecar, ¿y qué? Vamos a ir a Hebreos 10:26. No insistas tanto, hermano. Le digo una cosa: si insistimos en pecar, las cosas se van poniendo difíciles. El Señor primero. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, mi mamá nos regañaba, ¿no? Nos decía: hijo, cuidado que vas a tumbar esa vajilla. No jueguen aquí en la sala, en el comedor. De pronto se caía un vaso, iba y nos hacía un pao así suave. Ya te lo dije, ¿no? Pam. Sí. Pero seguíamos jugando, insistíamos. Y un día se caían 2, 3 platos, y ahí mismo se soltaba la correa y nos daba. Y como que nos hacíamos los de la vista gorda, y seguíamos jugando. Y un día se cayeron como 5 platos, ¿y qué nos hizo mi mamá? Tremenda paliza que nos dio. Y así el Señor nos da una reprimenda, pero ya si insistimos. Entonces, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, ojo, no dice por casualidad, sino voluntariamente, o sea, con tu voluntad. Ahí está involucrada tu voluntad. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, o sea, después de hoy, de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y decir, ay, sí, allá en el infierno, sí, como si hubiera fuego espiritual. Ese es el espíritu. No, el fuego es aquí, el hervor de fuego es aquí. Aquí es donde el Señor te va a disciplinar y te va a azotar. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, mire, y aquí nos viene a decir lo que es humanamente, ¿no? Porque muchos dicen, ay, sí, por esa allá, y dejan el versículo ahí. No, esto es una carta y tenemos que leerla. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisible. O sea, está hablando humanamente, ¿no? Si alguien cometió un error, venga para acá. ¿Se acuerdan la mujer que le dijo que le encontraron en adulterio? La llevaron a Jesús, la iban a apedrear, ¿no? Entonces dice 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, o sea, de la gracia, en la cual fue santificado? Tú fuiste ya santificado en esa sangre, en la sangre de Cristo Jesús tú fuiste santificado. Entonces dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Y cuál es el Espíritu de gracia? Porque la gente dice, el Espíritu, pero nos quedamos ahí. ¿Cuál es el Espíritu de gracia? Primero que todo, Espíritu, ¿cómo está ahí? Con mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. ¿Y por qué habla del Espíritu Santo de gracia? Porque la gracia es el regalo, es el don, es el favorecimiento de Dios con nosotros. O sea que Él ya nos salvó, nos libró y nos purificó. Ese es el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de Dios. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí sí no aplaudimos, ¿verdad? Aplaudamos, démosle un aplauso al Señor. No insistas en pecar. No insistas. Yo, en mi corazón, esto es personal, he pensado algo. Yo creo que Dios está permitiendo que este evangelio sea llevado porque el Señor, Él dice que sobre la tierra vendrá un castigo muy grande, y que cuando este evangelio sea llevado a las naciones, el Señor aparecerá y dice que ajusticiará con la lengua de su espíritu, y muchos van a caer muertos. Por ahora tenemos la misericordia de Dios, que nos ha aguantado ahí, nos ha aguantado, mientras que este evangelio se está dando. Nos aguanta y nos soporta y tiene misericordia y todo eso. Pero cuando llegue la hora de que el Señor tome control de la tierra, cuando este evangelio se lleve, hermanos, ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Y no va a ser por allá en otro lugar, es aquí donde vas a tener que llorar si tú no obedeces a este glorioso evangelio. Entonces tú no pierdes la salvación espiritual, pero sí puedes perder tu salvación diaria. Ojo lo que acabo de decir. Tu salvación espiritual no la pierdes, pero tu salvación diaria sí la puedes perder. Qué triste es que tú pierdas la salvación diaria. ¿Y cómo la pierdo, pastor? Hermano, si tú no tienes con qué comer, si tú estás con una enfermedad, eso no es estar salvo, eso es estar sufriendo. Salvo es cuando estás viviendo con todas las cosas. Ok. El Espíritu Santo se contrista cuando tú, porque el Espíritu Santo mora en ti, ¿o no?
En dos nomás, y los otros no tienen. ¿El Espíritu Santo mora en ti o no? Entonces dígalo duro, amén, hermano, sí, mora en mí, como que estuviera feliz que el Espíritu Santo mora en ti. Entonces el Espíritu Santo se contrista, hermanos, se entristece cuando nosotros no obedecemos a la palabra del Señor. Cuando nosotros no obedecemos, el Espíritu Santo se contrista. Él no se aparta de ti, Él no se aleja de ti, Él no se va, pero se contrista. 2 Corintios 5:20. En 2 Corintios nos dice lo que debemos de hacer cuando el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué debo de hacer, pastor? Porque este fue el punto más duro que hubo en la gracia, el más difícil de poder entender. Los de la gracia, nosotros lo entendemos, pero en la gracia fue muy difícil entender este punto. Pero gloria al Señor, que el Señor nos aclara todos los días la mente. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando el Espíritu Santo está contristado? 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, os rogamos. Ahora les digo yo, os rogamos. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliados con Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Cuándo? Y voy a llegar aquí a algo muy lindo, porque en la gracia nos han enseñado de que no pedimos perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios, no por nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya fue salvo, ya somos salvos. Pero si tú has cometido errores en tu carne, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, por favor, para que no me pasen cosas peores. Ten misericordia de mí, Señor. Pero no solamente es pedir perdón y decir Señor, y no es arrodillarte en el piso y decir no, está aquí en la mente. No es llegar y decir Señor, y llorar, allá y caer. No, eso no, hermanos, eso no, eso es religión. Esos son ritos. Es en la mente. Comenzar a decir, tú mismo a pensar, Señor, soy un chismoso, pero en el nombre de Jesús no acepto de ahora en adelante el chisme, no lo acepto. Perdóname, Señor, perdóname, pero te pido por favor que me ayudes en mi carne, Señor, para que este pecado del chisme no me condene. No estoy hablando de la condenación en el espíritu, sino en tu carne. ¿Para qué? Para que te evites el problema. ¿Sí entienden? Esto es duro. Esto es duro. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es que muerte. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del espíritu es vida y paz. ¿Y qué es ocuparse del espíritu? Y ahí es donde viene la otra pregunta, ¿no? Porque la gente dice, ¿y qué es ocuparse del espíritu? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué? Ir a la iglesia, levantar las manos, arrodillarme y comenzar bla 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 bla. Eso no es vivir en el espíritu. Eso es religión. Vivir en el espíritu es vivir en la palabra, porque el Señor Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces el espíritu es la vida, y la vida es ¿qué? La palabra. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Y cuál es el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El Espíritu Santo. Tenemos que ir reconciliando todas estas cosas.
para nosotros entender muchas cosas, porque mucha gente no sabe ni siquiera, no, es que yo vivo en el Espíritu. Ok, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, voy a volver a leer ese versículo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, la carne tuya es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? No es la ley de Moisés, es la ley de Dios, la que el Señor Jesucristo nos trajo, la gracia, el regalo, lo que grabó Él en nuestro corazón. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tu carne, por más que le dobles rodilla, por más que la pongas a ayunar, por más que le pongas ritos, nunca se va a doblegar delante de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, no pueden. Aunque traten, aunque vengas con la Biblia en el pastor, yo ayuné, yo os hago esto, yo soy el diácono, yo soy la diaconisa, yo soy esto, yo soy lo. Mientras que tú estés en la carne, o sea, mientras que tú le des rienda suelta a tu carne y tú no creas la palabra del pacto de la gracia, hermanos, no puedes agradar a Dios. Es imposible agradarlo. No puedes, no puedes, es que no, aunque trates, no puedes. Gálatas 6:7 y terminamos ya con esto. Alabanza, por favor, hermanos. Hoy me demoré un poco, pero era bien importante que ustedes tuvieran este mensaje, por eso le digo yo, es un mensaje difícil, pero que vale la pena, porque si el Espíritu Santo nos está dando palabra, es porque Él quiere que seamos alumbrados y que podamos conocer la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio no se conoce por medio de ritos religiosos, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Mas el que... ¿Puede apagar un poco? Ya, hermanos. Vuelvo a repetir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. Entonces, de ti depende hoy lo que tú quieras cosechar. Pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor.